Bien, creo que ya estamos la mayoría. Lo que les planteaba, octubre del 2019, en Quito hubieron toda una serie de manifestaciones, ¿no? El gobierno sacaba en la televisión unos reportajes haciendo presentar como que los manifestantes eran unos revoltosos que sacaron las piedras, quemaron la Contraloría, agredieron a la policía. Y después aparecieron en redes sociales y aparecieron también documentales hechos por muchachos que estaban dentro de las manifestaciones filmando muchas veces con sus celulares o tomando fotos y que mostraban otra realidad sobre el mismo hecho. Entonces, justamente yo a lo que voy es como productos audiovisuales que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Como decía Johanna, la realidad es una sola, la realidad ya pasó, pero ¿cuál es la interpretación que se está dando? A lo que voy es que siempre va a haber dos puntos de vista o más puntos de vista, siempre va a haber de esa realidad. Yo cuando estudiaba filosofía en la católica tenía un profesor de historia que era súper de derecha y la interpretación que él daba de los hechos históricos tenía un enfoque con datos históricos, con fechas, con todos, pero tenía un enfoque que era de él y de su punto de vista. Después que salí de filosofía y que conocí a otros tipos de historiadores, no, ellos tenían otro punto de vista, un punto de vista más clasista en el sentido de que siempre entendían la historia desde el punto de vista de la lucha de clases y te explicaban de otra manera esos mismos acontecimientos. Entonces, siempre va a haber diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho. ¿Qué es lo importante acá? Y como realizadores o como gente que ve o que consume los productos audiovisuales, tener un criterio tanto para realizar como para ver esos productos. Sí, Johan, ¿quiere decir algo? Profe, sí, quería hacerte una consulta porque, por ejemplo, este ejemplo que estás dando de lo de la Contraloría, o sea, lo real es que la Contraloría se quemó. Eso es lo real. Todos vemos que la Contraloría se quemó. En un documental podemos observar en una imagen la Contraloría no quemada y la Contraloría quemada. Eso es lo real. Ahora bien, quién la quemó es el punto de vista, me parece. O sea, porque a mí me gusta ver documentales en Netflix y bueno, y la otra vez estaba viendo documentales sobre los grandes dictadores de la historia de la humanidad, y, que de hecho la recomiendo, está buenísimo porque bueno, y genocidas y todo eso. Y claro, yo veía eso y yo decía, y lo mostraban al señor justo en el momento que hacía el gesto así, justo en el momento, y así como que creaban todo un universo de personaje maléfico para que por supuesto nosotros nos creamos que esa persona había sido un genocida, un maldito y toda la cuestión. Ahora bien, me parece que la diferencia capaz radica, y ahí tú dime Carlos, en lo que se puede comprobar. Por eso es importantísimo cuáles son los elementos de la investigación que tú tienes como hecho comprobable, que es la gran diferencia con la ficción, ¿no? O sea, en un documental hay que mostrar hechos concretos a ver, si yo digo, se quemó la Contraloría, bueno, muéstrame la imagen donde la Contraloría está quemada, porque si no, es una narrativa, es el punto de vista. Yo puedo decir, los manifestantes quemaron la Contraloría, pero nunca muestro la Contraloría quemada. Pasa a ser una narrativa para decir otra cosa, pero si yo muestro la Contraloría quemada y a su vez digo, bueno, esta Contraloría fue quemada, o fue cuando se quemó la Contraloría fueron los policías que manipularon para que parezca que la culpa fue de tal y tal. Eso es la narrativa, eso es el guión, digamos. Pero lo real de la Contraloría quemada existe.
Entonces, creo que ahí, no sé, bueno, ahí tú dime, o sea, porque como que creo que el documental está como en ese punto medio entre las ciencias sociales, ¿no? Donde uno tiene que comprobar cosas, hacer datos concretos, es decir, si uno investiga sobre el SIDA en Ecuador, tiene que tener datos concretos, no puedes decir que hay 1.000 millones de personas con SIDA si no tienes el dato, o sea, tienes que conseguir decir si el dato, si no, no es información verificable. Diferente, bueno, ahí es donde tú dime cómo es el juego, o sea, ese es el lugar, no sé. Mira, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial hubo el incendio de unos archivos igual famosos, ¿no? No recuerdo bien, pero esto fue en Polonia, ¿no? Se quemaron estos archivos y Polonia ya estaba tomado por Hitler, por el nacionalsocialismo, y echaron la culpa de la quema de ese edificio a los judíos. Hicieron material audiovisual, ¿no? Inclusive eso, culpando a los judíos de este incendio. ¿Quién provocó el incendio? Evidentemente provocaron las fuerzas de Hitler, que podían estar incluso disfrazados de judíos, que quemaron este sitio, y esto fue lo que motivó que digan, ah, no, como los judíos quemaron, ahora vamos a perseguir a los judíos, ¿no? Por haber hecho esto. Un hecho concreto, un incendio. ¿Quién lo provocó? Con la Contraloría, para mí, pasa lo mismo. La Contraloría se quemó. La Sí. pregunta es, ¿quién quemó la Contraloría? O sea, ¿quién quemó la Contraloría? No los muchachos, que pueden ser muchachos, o policías disfrazados de muchachos que fueron a quemar, o qué sé yo, gente pagada que fue a hacer eso, a provocar el incendio. No ellos fueron solo la mano que ejecutó. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Entonces, a lo que voy es, un documental puede plantear que los que quemaron ese sitio fueron los mismos de la Contraloría, como hay ahora la teoría, porque querían quemar las evidencias del desvanecimiento de glosas, ¿no es cierto? Esa puede ser una teoría. Estoy hablando porque todo esto no son hechos que investigados, ¿no? Otra teoría hay que fue el mismo gobierno de Lenín Moreno que mandó a quemar, como estaban justamente reuniéndose ahí en el Parque del Arbolito, estaban cerca de la Salesiana, de la Católica, donde les daban refugio, ¿no? A los manifestantes. En la Casa de la Cultura también, que estaban ahí los manifestantes refugiados, ¿no? Tenían que provocar un hecho así que la gente se indigne contra estos manifestantes. Esa es la otra teoría, ¿no? ¿Y cuál es la teoría oficial? Que fueron los manifestantes de estos revoltosos que quemaron, estos vándalos que quemaron la Contraloría. Entonces, si nosotros hacemos un documental, igual con hechos concretos, con tomas que hemos sacado de archivos, ¿no? Vamos a contar tres historias diferentes. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la real? Profe, pero se podrían tomar en el documental mismo esos tres aspectos para decir una nueva idea. ¿También o no? Sí, también, por supuesto, por Porque supuesto. lo que yo me doy cuenta de lo que usted dice es que el documental nacería de algo concreto, que es algo real, digamos, que es la quema de la Contraloría, y toda la narrativa que nace a partir de esa pregunta que estamos planteando, que es ¿quién la quemó? Es ahí donde nacería el documental. No, En por ese supuesto. proceso investigativo de quién quemó, dar esas posibles respuestas sería el documental. No, yo no diría dar respuestas. Hay ¿O muchas no? veces muchas películas que no dan respuestas, pero que sí dejan planteado muchas inquietudes. Entonces, Claro. uno como producto audiovisual, lo que muchas veces hace es eso, plantear inquietudes para el espectador, ¿no? Porque no se puede Ah, dar respuestas. O sea, yo veo que
nunca hubo una investigación ni oficial ni de la gente de la Contraloría. Como que en estos momentos han echado mucha tierra encima de eso. No les interesa que se sepa quién estuvo detrás de eso, ¿no? Pero sí, podría ser justamente un tema interesante, como un documental, plantearse quién quemó la Contraloría, a quién les Claro. favorece o cuáles fueron los intereses que estuvieron detrás de eso. Entonces, uno como realizador se plantea eso, hacer un documental sobre un hecho real. Cómo yo utilice las imágenes de archivo y todo eso es una hipótesis. Entonces, vuelvo a mi Ujú. pregunta inicial. ¿Qué es lo que hace diferente un documental de una ficción? Porque el plantearme, por ejemplo, este tema de la Contraloría, la quema de la Contraloría, yo tengo que hacer igual un guión, ¿no es cierto? Tengo que marcarme para que sea interesante ciertos elementos dramatúrgicos para que la gente se interese por este trabajo. El mismo hecho, la misma construcción dramatúrgica hago igual en la ficción. Yo puedo contar igual sobre este hecho una ficción, basado, como se pone muchas veces en las películas, basado en hechos reales, ¿no? Y contarlo completamente como una ficción. Entonces, la pregunta, igual, ¿cuáles son los elementos que hacen diferente un documental de una ficción si está basado igual en hechos reales? ¿Qué es lo que Profe, va pero a una cosa es que determinar? esté basado, una cosa es que esté basado en hechos reales, es decir, el hecho real como un disparador para construir un hecho ficcional. Y otra cosa es que tu material de trabajo, que tu construcción de guión sea formulado a partir sea formulado con el hecho real. Creo que ahí radica gigantemente la diferencia, porque yo no puedo hacer un documental, no sé, ahora viste que está todo este tema de las conspiraciones, de la vacuna, y hay un montón de conspiradores en el mundo, y ahora dicen que se murió el pro conspiración antivacuna y todo ese tipo de cosas. Pero claro, o sea, son todas en esos casos, si no hay una cuestión concreta, es decir, de reales, pasa a ser una conspiración, pasa a ser un hecho ilusorio de algo. Entonces es una construcción ficcional, digamos, sobre algo que tú piensas que es y te empiezas a delirar con tu imaginación. Entonces, diferente al documental, que el documental está como anclado de hecho, en un documental tú tienes entrevistas con personas, puedes tenerlas o no también, pero tienes entrevistas, vas a los lugares del hecho, indagas sobre archivos reales, con actores que estuvieron en su momento. O sea, me parece que el material para construir ese punto de vista audiovisual es donde radica la gran diferencia entre la ficción y y el documental. Eh, yo pienso eso. Lo que pasa es que en la actualidad, como veíamos inclusive con los géneros, hay en la actualidad géneros híbridos. Y en estos momentos, con el documental y la ficción, ustedes van a ver, inclusive en el material que les mandé hoy día, en donde esa división que antes se tenía en los inicios del cine, inclusive con esto, Nanugo, El hombre de la cámara de Sigaberto, ¿no? Que decían, estos sí son documentales, nos damos cuenta, ya con el transcurso del tiempo, de los años, del análisis, que siempre estamos segmentando, siempre estamos parcializando la realidad. O sea, siempre que hacemos un producto audiovisual estamos segmentando, parcializando la realidad. Es lo que pasa igual con la investigación científica. Si ustedes se ponen o han trabajado con documentales de investigación científica, hay muchas cosas que en su momento se creía de esa forma, pero después de un tiempo
resulta que no, que se sigue investigando y no es de esa forma. Les voy a poner un ejemplo concreto. Hace algunos años los cardiólogos decían que comer manteca de chancho era malísimo para la salud, que esto es lo que provocaba los infartos y todo eso. Investigaciones recientes, igual de los mismos médicos y esto, se demuestra que la manteca de chancho no es lo que hacía daño o producía los infartos. La manteca de chancho es más saludable que muchas veces que los aceites vegetales, porque hay supuestamente más similitud entre el chancho y el ser humano, que por eso inclusive en la actualidad hacen injertos de tejidos de chancho cuando una persona ha perdido una parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, hasta en la investigación científica hay ciertos hechos que un momento eran una realidad y después de un tiempo, con mayor investigación, se vuelve otra realidad distinta. Entonces, lo que les planteo justamente es cuáles son esos elementos en un documental o una ficción que podemos decir estamos manejando o manipulando esa realidad. Eso es lo que les planteo. Me gustaría sí que Vladimir creo que quiere decir algo. Sí, por favor. Y, Carlos, estaba recordando lo que conversaban, ¿no? Acerca de esta cuestión y hay un libro de Jorge Volpi que se llama Una novela criminal que le galardonaron y le recibió una serie de premios. Entonces habla de un evento que ocurre en Televisa. No sé si es que la tengan, conozcan de esta historia, pero pasan en vivo la noticia. Y se ve que hace el operativo con los policías, los militares, y logran atrapar a un par de secuestradores. Entonces sale el ministro de Seguridad hablando de este operativo que se había llevado. Y por la noche, una chica colombiana, periodista de Televisa, empieza a revisar todo el contenido que había logrado recuperar y pedir, ¿no? Por ahí. Y hay un momento en que uno de las cámaras le dice al policía, por favor, váyase más atrás y entren nuevamente. Entonces, ella empieza a darse cuenta que hay cosas que no van. A la larga se logra identificar esta cuestión, que era todo un montaje. Van a un programa y el ministro el programa en vivo, y él dice, sí, la verdad es que sí. Nosotros lo que hicimos fue una recreación de lo que ocurrió una media hora atrás. Y le llama la chica, la secuestrada, que logra tener, que estaba ya incluso en prisión, y le dice, tú estás cambiando toda la realidad. O sea, las cosas no son como tú dijiste. Pero, ¿qué ocurre? Que al final, hasta ahora están, bueno, la chica es francesa y hubo un problemón ahí entre Francia y México, pero les acusaron, ya les pusieron el cartel del Zodiaco, así cosas, ¿no? Pero la cuestión es que la realidad es tan modificable, ¿no? Que puede llegar a convertirse cualquier hecho de ficción en un hecho real. Y obviamente que tiene que ver mucho con la manipulación que pueden dar los intereses o los poderes fácticos como tal, ¿no? Entonces sí es como complicado el momento de determinar eso, ¿no? Que quedaría en uno, ¿no? Pues tener la capacidad para poder entender y comprender y a su punto de vista, claro. O sea, es mi verdad, o sea, lo que yo opino, ¿no? Sobre un acontecimiento determinado. Pero, o sea, sí es como para pensarlo, ¿no? En qué momento la ficción es realidad y viceversa. Es que siempre, a ver, siempre nos están manipulando, inclusive con las noticias. No solo las noticias falsas que circulan en redes sociales, que hay millones de noticias falsas que circulan en redes sociales, sino lo de los noticieros. ¿Cuál era, volviendo a octubre de 2019, cuál era la posición de los noticieros oficiales?
Me refiero a toda la televisión, Ecuavisa, Teleamazonas, Ecuador TV, Gamavisión, TC Televisión. ¿Cuál era la posición oficial con respecto a octubre? Que eran vándalos, que eran delincuentes, que estaban destrozando la ciudad. Esa era la posición. No, pero nunca hubo un punto de vista desde el otro lado, desde los muchachos que estaban ahí, de la gente que perdió los ojos, de los ni sé cuánto número de muertos que hubieron, El ¿no? chico caído del puente, profe. Ajá, sí. O sea, Terrible. no se contó esa otra realidad. Y las noticias nos presentaban, o como dicen, aquí se dice o se escucha siempre la verdad, o el tema que ahora han cogido, que las noticias son verificadas. Yo qué saco con una noticia que sea verificada cuando esa noticia es manipulada. A eso voy. O sea, la noticia puede oficialmente ser verificada, pero está manipulada. Sí, Profe, pero igualmente el documental no funciona, no funcionaría como noticia, ¿o sí? No, no, por supuesto. no, O no sea, es. hay, Ah, a ver, en los noticieros lo que se hace es reportaje. El claro. reportaje es diferente del documental. Pero a lo que voy es que sea documental, sea reportaje, sea noticia, sea cualquier cosa, es un hecho manipulado. Nosotros, igual, cuando estamos haciendo un documental, estamos manipulando la realidad. ¿Qué es lo importante? Que seamos conscientes de ese hecho. Nosotros estamos manipulando la realidad. Siempre, siempre estamos manipulando la realidad. Quieran o no, estamos manipulando. Y eso no es malo. O sea, ¿en qué sentido? En que si yo quiero decir ciertos hechos o plantear ciertas tesis, ciertas preguntas, como por ejemplo lo que decíamos, la Contraloría, ¿quién quemó la Contraloría? Yo puedo hacer un documental sobre eso, ¿quién quemó la Contraloría? En donde dejo un montón de preguntas, un montón de inquietudes al público. Solo ya haciendo ese hecho, ese documental ya tiene validez, aunque yo no sepa o no llegue a la verdad del asunto de quién lo hizo, quién estuvo detrás de eso, pero puedo dejar las inquietudes. Y es un documental que me pueden, el otro lado, decir, es un documental sesgado, que tengo un punto de vista ya fijo. Me pueden decir de todo, pero es el documental que yo quisiera hacer. Entonces, la pregunta que les hago a todos es justamente eso. O sea, estar conscientes de que cuando hacemos un producto audiovisual o cuando consumimos, cuando vemos un producto audiovisual, siempre uno tiene que preguntarse qué está detrás de eso, qué es, qué me tratan de decir, ¿no? Uno muchas veces ve las cosas y se cree así a la primera. O digamos, si presentamos determinados documentales en donde un público amplio van a decir, sí, cierto, esa es la verdad. Pero en realidad tenemos que ver qué está detrás de cada cosa, cuál es la intención, no solo de los realizadores, de los productores. Por eso es importante que tengamos un público educado, un público con conocimiento para que pueda entender todo esto que estamos conversando, que estamos discutiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer? Profe, yo estaba pensando en lo que decía Vladimir recién. A mí me parece que también hay una cuestión de ética. O sea, uno no puede salir a decir lo que quiere, como quiere y cuando quiere y de la forma que quiere, porque son productos que tienen un alcance público. Entonces me parece que la ética, y justamente al ser un profesional quien lo ejecuta, me parece que es un aspecto central, digamos, en cualquier... Es como, no sé, pienso en un médico, por ejemplo, que va a hacer una operación. No puede hacer una operación como se le plazca, como en el momento que quiere, como quiera. No, hay ciertos aspectos, ciertas reglas, ciertos modos y formas que debe cumplir para desarrollar un buen trabajo. Porque sí, pues claro, o sea, yo puedo tener mi hipótesis sobre, no sé, en este caso sobre la Contraloría quemada, pero pues claro, pero
no puedes salir a decirlo así como así, y tampoco puedes estar afirmando cosas así como así, que me parece que de eso tuvimos muchísimo, y todo el tiempo existe, y más que todo ahora con el tema de redes sociales y demás, la gente dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y eso me parece que para un documental le baja absolutamente la calidad, por eso digo que un conocimiento informado, con pruebas, con una investigación de por medio, hace a que un documental sea un buen documental o sea cualquier cosa que publicas visualmente en cualquier lado, digamos. Entonces, me parece que ahí radica inmensamente la diferencia. No sé, eso El- pensaba en función de lo que decía Vladimir también, que dice, no, fue un montaje. Y claro, a esa ver, gente es mentirosa, así como... a ver, el ejemplo que yo les ponía, Carlos Vera y Javier Lazo. Yo estoy seguro que Carlos Vera cree que su ética es la correcta. Y estoy seguro que Javier Lazo también, su ética es la correcta. O sea, ellos creen, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber puntos de vista. Tú planteabas el tema de los médicos. El, el ministro de Salud que estuvo al frente de Lenín Moreno con lo de la pandemia. Según él, ya estaban las vacunas, vacunó a su familia, vacunó a los del Club La Unión, a la gente que tenía plata, a sus panas, y se fue para Miami con buen billete. ¿De qué ética estamos hablando? O sea, de funcionarios públicos, no se diga de todo lo que pasa y vemos con los políticos, con funcionarios que se supone que son el ejemplo de la ética. Pero volviendo a nuestra realidad y a nuestro tema de los documentales, yo he visto documentales hechos por gente que cree que tiene una ética. O para ponerles un ejemplo igual concreto, histórico, había una directora alemana que es la que le hacía casi la mayoría de documentales a Hitler. No me acuerdo el nombre de esta directora, pero que era una realizadora, si ustedes analizan así fríamente desde el punto de vista audiovisual, era una excelente realizadora. Unos encuadres que manejaba, unos movimientos de cámara, una edición impecable. Y por eso justamente vendía el tema de que el nacionalsocialismo en Alemania en esos momentos era bueno o era lo que le convenía al pueblo alemán. Entonces, eh, no creo que sea un problema de ética, porque ya digo, esta gente cree que la ética de ellos es la correcta. Están haciendo el bien según ellos. Yo estoy Claro, pero seguro la que ética no sería una aseveración de verdad. La ética es simplemente, para mí es una, o sea, por ejemplo, esta documentalista alemana, por supuesto, para ella en esa época era éticamente correcto y demás, pero ahí ya no estaríamos hablando de una cuestión de lucha de poderes, sobre qué es lo que se instala, sobre qué narrativa es la que se instala socialmente e históricamente, y cómo hay que, cómo de alguna u otra forma hay que transformar eso que el poder impone, porque es una lucha de poderes en ese caso, sobre cuál es la verdad que se instala en la sociedad, digamos. Y ahí es una cuestión de poder, claramente. es que siempre vamos a tener esa lucha de poderes. Ah, Esa ya. lucha de poderes existe a lo largo de la humanidad y siempre vamos a tener esa lucha de poderes, ¿no? De puntos de vista. Si no, no hubiera habido un Espartaco, si no, no hubiera habido un Condorcanqui en el Perú, ¿no? No hubiera habido un Fernando de Aquilema aquí en Ecuador. O sea, siempre estamos hablando de lucha de poderes, de intereses, siempre. Y un realizador no está ajeno a eso. Y Ah, lo que ya. les quiero decir es igual, un documental o un producto audiovisual no está fuera de eso, de ese conflicto de intereses que hay a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad. Siempre va a haber. Estamos ¿Qué es lo- perdidos, profe. no, es que, no, es que, Estamos perdidos. no, es que, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante con todo esto? Que
seamos conscientes de eso y que trabajemos no solo en producir elementos o productos audiovisuales, ¿no? Con cierto contenido, con cierta responsabilidad, sino que también es un trabajo de crear públicos que sean más Sí, conscientes de lo que se está consumiendo. claro. Y eso lamentablemente no lo tenemos. Fíjense en solo la experiencia del taller. Em, Se inscribieron 300 personas. Empezamos 200. Me acuerdo que eran grupos casi de 40 personas. Y fíjense en cuántos vamos quedando. No, y es que es así. Sí. Es así, ¿no? Entonces, un poco para concluir, lo importante es que no, no seamos ingenuos en qué mundo estamos viviendo y en qué mundo estamos trabajando. Siempre va a haber intereses, siempre detrás de todas las cosas hay intereses, ¿no? Y uno como realizador no es ajeno a esos intereses. No hay el documental puro que presenta la realidad así tal como es, no. O sea, siempre uno está manejando, está manipulando la realidad, pero está presentando algo de acuerdo a lo que nos interesa, como realizadores, como productores y también como observadores de esos productos. Eso es lo importante, que uno sepa cuando observa un producto qué me están diciendo. Si no me están vendiendo gato por liebre o no me están diciendo cosas que no son. Como les ponía el ejemplo del documental sobre Vietnam de History Channel, ¿no? Eh, o sea, yo lo veía y eso, y es el punto de vista de ellos, ¿no? Nunca van a admitir que perdieron la guerra, nunca lo van a decir. Sí, Profe, pero la diferencia entre una noticia, me parece, porque las noticias son como más perversas para mí. Porque, a ver, porque viste que en los documentales, generalmente cuando uno ve un documental, está planteado casi desde el inicio, bueno, no siempre, está planteado el punto de vista del realizador. Te dice, en este documental te vamos a mostrar a los grandes dictadores de la historia, te dicen. Entonces todo ya ves toda la serie documental pensando en los grandes, en estos tipos, ¿no? O dices, en este documental te vamos a mostrar, no sé, cómo el pueblo agredió al gobierno y Contraloría quemada, no sé. Hay como un desarrollo del punto de vista del realizador sobre lo que quiere decir. Diferente es a las noticias, que en las noticias te muestran la noticia como, o sea, se adjudican una verdad. Es decir, te lo muestran como si eso fuera la única verdad. El documental me parece que lo que está haciendo es poner, como tú decías antes, una situación hipotética sobre algo. O sea, como que la capacidad que tiene el documental, que es lo interesante, es de ponerte a pensar, ¿no? Es decir, te plantea una pregunta, te deja como inquietudes, sea de un lado o del otro, estés de acuerdo o no, no importa, pero me parece que en general los documentales que he mirado tienen como esa capacidad de decir, ah, mira qué interesante este punto de vista, pero ¿qué habrá pasado con esto otro y tanto y tanto? Las noticias son como más perversas en ese sentido, porque te dicen, no, este fue el asesino. O sea, como que dicen, hay una afirmación ahí. eh, yo creo que en el documental también hay situaciones, y yo he visto documentales aquí en Ecuador que son bien tendenciosos. Por ejemplo, yo les recomendaría que vean que está en YouTube el documental del hijo de Carlos Vera, que se llama Propaganda. Él utiliza todo lo de las sabatinas de Correa y eso para contar eso, el punto de vista diferente de lo de Correa. Es un documental, pero es un documental que está también, desde mi punto de vista, bien manipulado a los intereses de otra gente. Alguna gente le gustará y dirá, no, pues es un documental excelente, está bien hecho. Entonces, a eso voy. Siempre va a haber un punto de vista, siempre. Siempre va a haber una intencionalidad y siempre van a responder a algo. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, como espectadores,
tengamos la capacidad de entender qué está detrás de cada producto audiovisual. Yo creo que si logramos eso, es un gran paso en entendiéndose como público. Y como realizadores o como productores, ser conscientes de en qué mundo estamos y qué estamos haciendo. O sea, las personas que muchas veces en política dicen, yo soy apolítico, son los peores. Porque los apolíticos o los que no toman posición, tarde o temprano están favoreciendo a un sector o otro. Y eso es así. Entonces, es muchas veces preferible definirse con algo, ser consciente de lo que se está haciendo y trabajar en eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Bueno, si no, agradecerles su participación y nos veríamos la próxima semana. Hoy ya les mandé la tarea de la semana siguiente, ¿no? Me gustaría que vean el trabajo audiovisual de Javier Izquierdo, que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Bien, si no hay más, agradecerles y nos vemos la próxima semana. Una buena noche con todos. Vale, profe, Chao, chao. gracias. Chao, compañeros. Gracias, Carlitos. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Chao.